El inglés de los huesos de Benito Lynch, capítulo 28. En el galponcito, y sentado sobre una pila de cueros vacunos, que por su rigidez y colorido parecían tablas forradas de terciopelos varios, el inglés de los huesos contemplaba el último de los cajones que acababa de precintar de hierro, y que contenía, muy bien acondicionadas para un largo viaje, algunas de las piezas más interesantes de su colección antropológica. Era el cajón número 3D, como lo indicaban grandes caracteres en rojo, y había sido construido con verdadera habilidad e inteligencia, lo que no obstaba para el Mr. James lo estuviera mirando con una expresión tal que no parecía sino que aquel cajón fuese el peor del mundo, y que dentro de él hubiesen encerrado, contra su voluntad, alguna de las partes integrantes de su persona. Pero en realidad el Mr. James no veía aquel cajón, por más que en apariencia lo estuviera mirando. Con el busto agobiado y la mano izquierda en el mentón, el codo en la barbilla y acariciando distraídamente con los dedos de la mano las sedosas huedejas de un cuero yaguané que estaba al ras del suelo, el inglés de los huesos estaba pensando una vez más en la negra, en su amor desdichado, en aquella ciega inconsciencia de niño del destino torpe, que así arrojaba las semillas sin mirar en dónde. Ahora que la negra, en virtud de quién sabe qué fenómeno psicológico, de qué extraña facultad de alma femenina que él desconocía, que no entendía, que no pretendía averiguar, pero que agravaba, sin duda, la profunda depresión de su espíritu. Ahora que la negra parecía haberse conformado con su desgracia, y que aquella, que todos en el puesto estaban otra vez tranquilos y felices, él, Mr. James, era el único que no sonreía, el único que continuaba sufriendo, el único que desde el amanecer hasta la noche no tenía reposo alguno, porque en cada minuto nuevo sentía crujir en su corazón bajo la garra de una angustia creciente, como si aquel gran dolor suyo, ignorado y heroico, hubiese sido un aro de hierro, que actuara sobre la víscera de la presión de un tornillo. Al principio, al ver reaccionar a la niña, el inglés de los huesos había experimentado una verdadera alegría. Fue aquello para él un gran alivio moral. Fue como si un soplo de brisa barriendo las pesadas nieblas del remordimiento que oscurecían su espíritu lo hubiese dejado tan de pronto todo límpido y sereno, como suelen dejar la bóveda del cielo los repentinos chubascos estivales. ¿Qué más quería, my God? A aquel brujo diablo de la médica habría de levantarle sin duda el monumento, pero después el inglés de los huesos empezó a experimentar un sentimiento extraño, un seguimiento tan injustificado y absurdo para su concepto y lógica, que al principio se preguntó muchas veces si estaría por volverse loco. Resultaba que esa conformidad de la negra, que fuera para él y para todos como una verdadera bendición del cielo, se había convertido al cabo en una nueva pena del inglés de los huesos, en una suerte de torcedor maldito que le estrujaba el alma y no lo dejaba en paz ni a sol ni a sombra. Él se alegraba, era verdad, de lo ocurrido, pero caramba también, no era ya demasiada conformidad esa de la negra. ¿No era ya absurdo y chocante aquello de verla llegar a cada rato a preguntar tonterías con una indiferencia verdaderamente impropia de la situación en que se hallaban? Mr. James no quería, sin duda, que la muchacha sufriese, pero aquel cambio tan radical como inhumano en que si acaso no sería menos duro para él que la negra sufriese como antes. Y después que tenga los cajones allá, en Europa, ¿ande los va a poner? Su casa quedará cerquita del museo, ¿no? Pretty well. Y para reconfortarse, el inglés de los huesos evocaba la famosa y dramática escena de la playa de la laguna, que le parecía ya un sueño, la bella muchacha despeinada, con los negros ojos llenos de inmensa súplica, arrastrándose a sus pies sobre la arena. No se vaya, James. Que yo me voy a morir. Pero hasta esas evocaciones, lejos de aliviarle, acrecentaban su mal humor y su tristeza, ya aquellos ojos, aquella postrer mirada de la negra, y las pupilas azules de Mr. James se ponían turbias de angustia, porque ante el recuerdo inolvidable de la expresión de ruego supremo que vio ese día en los bellos ojos de la negra y que no obstante resistió impasible, el inglés de los huesos experimentaba el mismo efecto que si en el aro atroz de aquel que le ceñía la entraña hubiese aplicado una mano torpe toda una vuelta nueva de tornillo. Él también. ¿Qué derecho tenía ya?
él también, para esperar que nadie, algunas de esas cosas que suelen valer más que un mundo y cuyo otorgamiento sin embargo solo puede obtenerse de los nobles impulsos de la generosidad humana. Ninguno. El derecho del que tiene el ladrón a la confianza del prójimo, el perro hidrófobo y un asilo en nuestra alcoba, la víbora ponzoñosa a la caricia de la mano. Sí, quien resista a un ruego como el que él resistió aquella mañana en la playa de la Laguna de los Toros, a un ruego así, formulado por los más bellos ojos de una mujer que hubo en el mundo, tenía por fuerza que estar maldito de Dios, tenía por razones de equidad y de lógica que estar inhabilitado en absoluto para pedir alguna cosa de esas que sólo dependen de la mayor o menor capacidad de ternura que pueda tener el corazón de los hombres. Y sin embargo, aunque parezca absurdo, más cruel que esto, le resultaba aún al inglés de los huesos aquella espina de duda, que a última hora había venido a clavarse en su cerebro y envenenarle la vida. La conformidad de la negra, esa conformidad repentina y rara, sí se quería, pero no por ello menos evidentes, y que le planteaba una verdadera situación de dilema, porque ni él era doña Casiana para creerse que aquel brujo diablo de doña María pudo curar a la niña con un yuyo, ni era tampoco tan ruin como para sospechar que aquel grande y bello amor de la negra pudo ser tan solo una veleidad de momento y un capricho pasajero de una muchacha fogosa y malcriada. No, porque otros, por más que otros lo pensaran así, al inglés de los huesos le parecía ya entonces que cada vez que los azules arcos de doña Casiana le miraban era para decirle invariablemente entre vengativos y burlones: toma, inglés sonso, pa' que te metas con las criollas. No, por más que otros lo creyeran así, él tenía fe de la lealtad de la negra, él se resistía y se resistía siempre a acusarla de semejante vileza. Y sin embargo, la duda atroz, la duda inaguantable seguía clavándole los dientes en la entraña, con ese encono casi sádico con lo que los perros hacen crujirle el caparazón de las mulitas. ¿Ah? Él sería un loco, un miserable, todo lo que se quisiera, pero había sido tan feliz yéndose con la seguridad absoluta de que al irse llevaba consigo para siempre arrancado de cuajo el único corazón de mujer que había hecho acelerar los latidos del suyo, aquel único dolorido e ignorante corazón virginal que en un rancho oscuro de un país remoto le hiciera experimentar las emociones más hondas de su vida, la dejaba entrever las maravillas de un mundo nuevo en cuya existencia no había creído en serio nunca, a pesar de haberle sido garantizada tantas veces por sus sabios maestros, por las formidables bibliotecas de Cambridge y de Oxford. Y esta continuada atención nerviosa trastornaba sin duda al inglés de los huesos, que unas veces sentía como impulsos locos de llamar a la negra, para gritarle en la cara todos sus reproches, y atrás y otras, una depresión tan honda que llegaba a preguntarse si acaso no estaría enfermo, y todo aquello tan raro, todo aquel trastorno no fuera sino la consecuencia de un mal físico. Pero bien pronto se convencía de lo contrario, es decir, que de lo que él estaba enfermo, muy enfermo, estúpidamente enfermo, era del alma, de algo mucho más delicado y sensible que la carne, y que contra su mal, por más que se empeñase, no había otro remedio que aquel heroico y bárbaro que él mismo empleara en la negra con tan resuelta energía. La verdad verdadera y después resignarse o morirse. Pero cómo pesar de haberse dicho 100 veces y en todos los tonos esa verdad verdadera. Si se resignaba ni se moría, era que el inglés de los huesos, en aquella hermosa mañana de estío que tan amablemente convidaba a la vida y al retozo, estaba allí, en el galpón del puesto, sentado sobre una pila de cueros de vaca, y con el aspecto más tétrico del mundo. Mr. James se sentía sin ganas de trabajar, sin ganas de hacer nada. Todo le resultaba hostil o pálido o sombrío, todo, el cielo, los árboles, el campo, el bello cuadrángulo dorado que el sol metía por la puerta, y hasta un negro escarabajo claudicante que acertó a pasar por allí, un candado o torito para Bartolo, pero para él Diloboderus abderus, de la clase de los insectos, del orden de los coleópteros, suborden
de los pentámeros y grupo de los lamelicornios, uno de esos pobres candados o toritos a los cuales la cruel voracidad de las hormigas suelen vivisecar al extremo de que, despojados por completo de sus órganos ventrales, quedan convertidos en fúnebres cáscaras que andan. Se le antojó un símbolo de la espantosa vacuidad de su espíritu, de lo que sería sin el amor de la negra su desolada existencia en el futuro. Y había recogido aquel mísero bicho y lo estaba examinando con verdadero interés, para ver sin duda hasta dónde llegaba la gravedad de su daño, cuando la negra se presentó de pronto a la puerta del galpón. Viera, James, comenzó a decir, pero se interrumpió enseguida para preguntar curiosa. ¿Qué? ¿Qué está haciendo? Nada, un bicho. Y despectivo dejó caer al pobre candado, que sin fuerza para más se quedó pataleando de espaldas sobre el piso. ¿Un bicho? Pero ella intrigada insistió. ¿Un bicho? A ver. Ajá, es verdad. Un candado. Bartolo les sabe poner yugo como los huellas para hacerles tirar de un palito, y añadió enseguida, y después de haberse inclinado para mirarlo. Pobre, vea qué hechura me lo han dejado las hormigas. Está todo vacío, ¿no? Y sin más, puso resueltamente su pequeño pie sobre el mísero coleóptero que crujía al aplastarse como una hoja seca, o como crujía a cada rato el corazón del inglés de los huesos en el torniquete de aquella conformidad inhumana de la muy sinvergüenza. Pobre bicho, ¿no? Oh, ya. Y mientras la niña volvía sus ojos inquietos hacia otra parte, él la miró como si la hubiera odiado, como si aquel escarabajo vacío que acababa de despenar su pie menudo hubiese sido un hermano del alma a cuya venganza se aprestara. Ajá, ya cerró el otro cajón, ¿no? Y la negra añadió sin esperar la respuesta y agitándose como un pájaro que se disponía a volar de nuevo. Yo también he estado dele trabajar, ¿sabe? Ya lo arreglé todito el baúl. Thank you, miss. Thank you, miss. En el cajón blanco le puse todos los libros, ¿no? Quedó en llenito. En el otro he comenzado a poner ahora las demás cosas, ¿no? El reloj, el microscopio, la lámpara, el reloj, el microscopio, la lámpara. Él la miró con ceño como enojado. ¿Me dice usted que eso lamparito que queda por usted, Balbino, queda recuerda? La negra se sonrojó un poquito y después de mirar hacia otro lado replicó inclinando la cabeza y mordiéndose un dedo en ademán de indecisión de pueril embarazo. Ajá, ya sé, pero es que yo no la quiero, James. ¿Pa qué? Y volviéndose por completo hacia el fondo del galpón y sin levantar la cabeza, alargó un pie y apoyándose en el tacón de la bota, imprimió a todo su cuerpo aquella suerte de titubeo con que exteriorizaba siempre las vacilaciones de su espíritu. Él sintió al oírla que en el despecho y la ira de una cálida cólera oleada le subían desde el corazón hasta la frente y se quedó hosco y silencioso mirando al suelo. Esto más le faltaba. ¿Pa qué? Tenía razón la negra. ¿Pa qué? Él era un imbécil que se llevaba su merecido por meterse en sentimentalismos a su edad y sobre todo con cierta clase de gente. Después, sin decir ni observar que la negra continuaba en el mismo sitio y entregada siempre a aquel bailecito sugerente, el inglés de los huesos recogió el martillo y sin saber en realidad qué era lo que iba a martillar, se allegó a la puerta y miró afuera. Y el bello espectáculo de aquel cielo azul y límpido y el del gran campo que amarillaba en la plena madurez de sus pastos, debieron de modificar quizás sus ideas, porque el inglés de los huesos, muy resuelto, retornó casi de inmediato al punto de partida, y depositando suavemente el martillo sobre el cajón número 3B, miró a la negra, y sus labios temblaron como si hubiera ido a hablar, como si hubiera ido a decir con mucha vehemencia algo que ya no le cabía en el alma, pero al cabo, y como otras veces, el inglés de los huesos no dijo nada, y bajando la cabeza volvió a tomar el martillo y se puso a restregar ceñudamente con el macho del mismo uno de los flejes de hierro del cajón, en el que en realidad no había nada que restregar. Y me dio un largo compás de silencio, ella siempre con la cabeza inclinada, siempre mordiéndose en un dedo y siempre agitando su bello cuerpo flexible en un vaivén indeciso, y él alisando con el martillo, pero cada vez con mayor desgana, el fleje de aquel que no necesitaba ningún alisamiento. Afuera el sol caía sobre el patio como una lluvia de oro, y era tal la calma de la atmósfera que hasta las más tiernas
y delgadas ramillas de los sauces se recortaban sobre el fondo del cielo, con una inmovilidad absoluta de cosas dibujadas. Alguno de los varones de la casa, Bartolo o su padre, debía de haber regresado ya, sin duda, de sus tareas matinales, porque la roldana del pozo trabajaba activamente, alborotando con su agudo gemido a los pavos, que le replicaban desde el gallinero con su gorgojear desafiante. Diámela entró en el galpón. Olisqueó el candado muerto. Curioseó por los rincones, intentó sin éxito algunas fiestas en honor de los que allí estaban tan silenciosos y al cabo convencida sin duda de que en aquella dependencia de la casa no había nada digno de verse, se sacudió vigorosamente, haciendo castañear sus largas orejas, y se fue por donde había venido, agitando como un látigo la delgada y flexible cola. Y si hubiera dicho que para romper el mutismo la negra solo hubiese estado guardando la salida del animal como la de un testigo inoportuno, porque fue marcharse Diámela y volverse ella y avanzar con lentos pasos hacia el inglés de los huesos, que bajó aún más la cabeza y se puso a frotar el fleje del cajón con tanto brío como si en ello le hubiera ido la vida. No se enoje, James, comenzó la niña, en voz de ruego, y después de tomarle el martillo de las manos, de inclinar también la cabeza y de aplicarse a su vez a dar golpecitos en el cajón que tenía delante, agregó en el mismo tono conciliador y tímido: no se enoje, James, pero es que yo quería pedirle una cosa, ¿sabe? Otra cosa mejor. Él, al oírla, levantó los ojos entre alborozados y sorprendidos. Otra cosa, lo que la negra quisiera, el alma, la vida. Ajá, cómo no. Tras una sonrisa escéptica y un ligero alzamiento de hombros, la negra continuó, vacilante y sin dejar de dar golpecitos con el martillo. Mire, una cosa, dos cosas quería pedirle. Quisiera que me diera, James. Dice, babino, dice. Y bueno, yo quiero un pelo suyo, ¿sabe? Y enseguida, roja como una amapola, dejó de martillar, volvió la espalda al inglés de los huesos toda encogida y trémula. El que no le había entendido se le acercó solícito ansioso. ¿Qué, babino? ¿Qué? Mi no oye, mi no comprende usted. Y como otras veces, y allá, en tiempos más venturosos, para ambos, fue menester todo un proceso de interrogaciones de tss despectivos, al alzamiento de hombros y hasta quizás alguna lágrima, para que el inglés de los huesos lograra enterarse al fin de lo que pretendía la negra. ¡Oh! ¡Un pilo! Pir que un pilo, babino, y bueno, yo lo quiero, y a usted no le importa. Ah, ya, y sin saber qué hacer, el inglés de los huesos sonreía lleno de embarazo, con los ojos azules muy abiertos, desflocando entre sus dedos ganchudos uno de aquellos largos mechones leonados que le caían sobre su frente. ¿Cómo hace, babino? ¿Mi arranca? Y la miraba, interrogador e ingenuo, como dispuesto a quitarse la cabellera a puñados a la menor indicación de la muchacha, pero ella le detuvo con un ademán. No, espere, déjeme a mí, y extrayendo del bolsillo de su delantal una tijera que llevaba sin duda y en previsión que era aquella misma vieja y ennegrecida tijera materna y familiar que conoció al nacer, que admiró tanto de niña con sus prestigios de casa prohibida y rara, y que manejó por fin después hasta el cansancio en sus obligadas tareas de mujer. La negra, con la cara grave y el entrecejo contraído, cortó con mano temblorosa 3 hebras de oro de la revuelta cabellera de Mr. James, que serio también, como en la celebración de un rito, inclinaba ante ella la cabeza. Ya está, gracias, muchísimas gracias, James. El inglés de los huesos, ante lo exiguo, le despojó. Miró sorprendido a la muchacha. «Oh, pero es muy poco, babino. Toma más, carambo». Y en un impulso de generosidad pueril le ofreció otra vez su leonada pelambrera. La negra no aceptó. Con aquellos 3 pelos tenía bastante. Y contrayendo las cejas, se aplicó cuidadosa a envolverlos en la falangueta del índice izquierdo, mientras el inglés de los huesos la miraba entre curioso y conmovido. «Bueno, James, ya me voy, ¿no?». Y agregó enseguida, y después de mirar instintivamente hacia un lado del sol: «Vea que ahorita no más va a ser hora de almorzar. ¿Va a seguir trabajando?». Él la miró entonces con unos ojos que eran un poema de desolación y ansiedades. «Ah, sí, ah, no». ¿Qué sabía Mr. James en ese momento si iba a seguir o no iba a seguir? Lo que sabía era mucho mejor.
estaría muerto y enterrado junto a las osamentas indígenas allá en la playa de la Laguna de los Toros. «Ta luego, James, ta luego, nego». Y el inglés de los huesos, con un nudo más grande en la garganta que si se hubiese tragado el martillo, miraba alejarse a la niña cuando ésta, al llegar a la puerta, se volvió con sobresalto. «Oh, James, ¿qué, babino, qué? Que me olvidaba de lo mejor, caramba». Y se explicó entonces. James quería dejarle a ella un recuerdo, ¿no? Una cosa que pa' siempre que la mirase se acordara de él, ¿no? «Oh, yes, usted muy buena conmigo, babino, mi no olvida nunca, nunca». Y bajando los ojos, el inglés de los huesos volvió a apoderarse con la mano trémula del martillo que estaba allí sobre el cajón. «Oh, ya, nunca, nunca, babino». «Ajá, cállese». Sin que él advirtiese el dejo de escepticismo y de amargura que había en aquellas palabras de la muchacha, la negra prosiguió sueltamente. Si ella quería un recuerdo de Mr. James, pero no la lamparita, ni ninguna de esas cosas que él se empeñaba en dejarle. Ella quería tan solo que antes de irse él terminara de trenzar aquel lacito que había comenzado para el invierno, y que no sabía por qué después lo dejó a la mitad. A pesar de la depresión de su espíritu, el inglés de los huesos rió al oírla. El lazo. Pero ¿qué cosas tenía la negra? Ajá, el lazo. ¿Y para qué quería aquella porquería? Pero ella se puso seria. Oh, eso a él no le importaba. Ella lo quería y se acabó. Si él deseaba en de veras complacerla. Oh, yes, babino, me queréis muy mucho, mucho. Y giraba en torno de los ojos escrutadores como buscando aquel adefesio de lazo que recordaba haber visto rodando por allí con los tientos resecos más duros y retorcidos que garabatos de alambre. «Mi mocho quiere, pero mi perde, mi no sabe dónde ponió Bertolo ese buasco». Y sonreía mirando a la negra, con impresión amable y un tanto embarazada. Pero la niña, grave y concisa, aclaró el punto. Al lacito lo tenía ya guardado, y se lo daría luego. Bien podía James, si quería concluirlo antes de irse, trenzando todas las tardes un poquito, aunque más no fuera. «Oh, yes». Y se marchaba ya la negra balanceando su cuerpo flexible y muelle a la manera en que se mecen bajo las brisas los barnizados astiles de totoras cuando el inglés de los huesos la llamó con un nego que más bien parecía un gemido. «¿Qué, James? ¿Qué? ¿Usted no es enojada conmigo, nego?» Ella al oírle primero lo miró ruborizándose con aquella fiera expresión de potranca asustada que ponía a veces en sus negros ojos ardientes, y después dijo pálida, inclinando mucho la cabeza y a tiempo que retrocedía de nuevo hacia la puerta: «No, James, yo no, ¿por qué?» «Perdóname, nego». «Sí, James, sí. Mi no tiene el culpa». «No, James, no». Pero como él, enternecido por su emoción, quisiera apoderarse de una de sus manos para besársela como antes, la negra, apartándose y volviéndose bruscamente, echó correr hacia afuera.